El sufrimiento es algo que todos enfrentamos, y aunque muchas veces parece negativo, puede ser una herramienta poderosa. La clave está en enfrentar el dolor en lugar de huir de él. Cito: la disciplina del sufrimiento, del gran sufrimiento. ¿No lo sabes? Solo esta disciplina ha creado hasta ahora los grandes avances del hombre. Friedrich Nietzsche, más allá del bien y del mal. El sufrimiento es inevitable, es una parte natural de existir. No podemos evitarlo porque está presente en todas las situaciones de la vida. De hecho, algunos creen que el sufrimiento es más común que la alegría o que la felicidad. Así que no es raro. Al contrario, es la experiencia más común. Los hombres son miserables por necesidad y están decididos a creer que son miserables por accidente. Giacomo Leopardi, Pensamientos. Ya que el sufrimiento no se puede evitar, la verdadera pregunta es, ¿cómo vamos a manejarlo? ¿Dejaremos que nos aplaste? ¿Dejaremos que nos lleve a la desesperación? ¿O vamos a encontrar una forma de usar ese sufrimiento para crecer y vivir una vida más plena? Hoy vamos a ver que dentro del dolor hay algo valioso, si sabemos cómo enfrentarlo. Así que suscríbete y dale like al video si te gustan estos temas. Cito: todo lo bueno en un hombre, por lo que se le alaba o se le ama, es simplemente buen sufrimiento. El tipo correcto, el tipo de sufrimiento vivo, un sufrimiento completo. Del sufrimiento brota la fuerza, del sufrimiento brota la salud. Hermann Hesse, El retorno de Zaratustra. A simple vista, el sufrimiento parece ser uno de los peores aspectos de la vida. Normalmente llega con situaciones difíciles como enfermedades, lesiones, fracasos, pérdidas o rechazos. Es una experiencia dolorosa que trae consigo una ola de emociones negativas y muchas veces nos aísla de nuestros propios amigos y familiares. Entonces, ¿qué valor podría haber en algo tan negativo? ¿Qué podría tener el sufrimiento para que Nietzsche escribiera? Casi determina el orden de rango de cuán profundamente pueden sufrir los seres humanos. El sufrimiento profundo ennoblece, separa. Nietzsche, más allá del bien y del mal. En el libro The Matter with Things, Ian McGilchrist nos ayuda a entender el valor del sufrimiento usando una comparación muy interesante entre los humanos y los árboles. Para explicarlo, nos cuenta sobre un experimento que hicieron unos científicos en los años 80. Este experimento se llamaba Biosfera 2 y la idea era crear un ambiente cerrado, como una gran burbuja ecológica, donde todo estuviera controlado. Querían ver si era posible mantener la vida en otro planeta usando un entorno así. Los científicos crearon un lugar perfecto, con aire limpio, agua pura y suficiente luz para que las plantas crecieran bien. Todo parecía estar en su lugar para que las plantas y los árboles se desarrollaran de manera saludable. Pero McGilchrist señala algo curioso que ocurrió en este experimento, y aquí es donde empieza a explicar su comparación. Cito: los científicos involucrados en el proyecto Biosfera 2 se sorprendieron al descubrir que los árboles dentro del proyecto, una y otra vez, no lograban alcanzar la madurez antes de caerse. Más tarde, se dieron cuenta de que los árboles necesitan viento para crecer fuertes. La exposición al viento provoca el crecimiento de madera de estrés, que es el núcleo de la fortaleza e integridad del árbol. Los vientos también fortalecen a su sistema de raíces. Ian McGilchrist, The Matter with Things. Al igual que un árbol, si una persona vive en un entorno donde todo es fácil y está protegida de los problemas y desafíos de la vida, se volverá débil y frágil. Las dificultades, los problemas y el sufrimiento que enfrentamos son esenciales para desarrollarnos fuertes y saludables. Nietzsche, mucho antes de la existencia del proyecto Biosfera 2, ya había entendido esta idea sobre los árboles y las personas. Como él mismo escribió: examina la vida de las mejores personas, los más fructíferos, y pregúntate si un árbol que se supone debe crecer hasta una altura orgullosa, podría prescindir del mal tiempo y de las tormentas. Si la desgracia y la resistencia eterna, ¿acaso no pertenecen a las condiciones favorables, sin las cuales cualquier gran crecimiento, incluso de virtud, apenas es posible? Friedrich Nietzsche, La Gaya Ciencia.
Pero el sufrimiento no solo tiene valor porque viene con los problemas que nos ayudan a crecer. Hay algo más profundo en el sufrimiento, algo que lo hace valioso en sí mismo. Para empezar, el sufrimiento es un gran maestro. Como decía Nietzsche, el gran sufrimiento es el último liberador de la mente. Por ejemplo, el sufrimiento nos puede mostrar que algo no está bien con nuestra vida y que necesitamos hacer cambios. También es clave para la empatía. Si no hemos sufrido, ¿cómo vamos a entender de verdad lo que otros sienten cuando están pasando por momentos difíciles? Además, está comprobado que ciertas formas de sufrimiento, como la depresión, nos ayudan a ver la vida de forma más realista. Como explica McGilchrist, la depresión ha demostrado repetidamente estar asociada con un mayor realismo, siempre que la depresión no sea demasiado severa. La evidencia es que esto no se debe a que la perspicacia te haga estar deprimido, sino porque hasta cierto punto estar deprimido te da perspicacia. Al comprender el propio papel en la búsqueda de cierto resultado, los depresivos están más en contacto con la realidad, incluso más que los sujetos normales. Ian McGilchrist, The Matter with Things. El sufrimiento no solo nos enseña cosas importantes, también nos ayuda a disfrutar más de la vida. Me explico. Es como si el sufrimiento estuviera en un extremo de una balanza, y en el otro extremo estuvieran la felicidad y la alegría. Solo cuando pasamos por momentos difíciles es cuando podemos realmente valorar y apreciar los momentos felices. Como sucede con todos los opuestos, para que uno exista, también debe existir el otro. Para que conozcas la alegría de verdad, también tuviste que haber conocido el sufrimiento. Y si tenemos más capacidad para soportar el sufrimiento, también seremos más capaces de disfrutar de la alegría. Como dijo Nietzsche, ¿qué poco saben de la felicidad humana ustedes, personas cómodas y benevolentes? Porque la felicidad y la infelicidad son hermanas y gemelas malvadas, que crecen juntas, o en el caso de ustedes, permanecen pequeñas juntas. Friedrich Nietzsche, La Gaia Ciencia. O como dice McGilchrist, los opuestos no deben resolverse eliminando al que no nos agrada. Al igual que cortar el extremo sur de un imán no elimina el polo sur, solo acorta el imán. Ian McGilchrist, The Matter with Things. Entonces, las dificultades que nos hacen sufrir nos ayudan a desarrollarnos como personas. El sufrimiento nos hace ser más realistas y logramos conocernos mejor. Y también es necesario para conocer lo que es la verdadera alegría. Entonces, surge la pregunta inevitable: ¿por qué hay tantas personas que empeoran debido a su sufrimiento? En otras palabras, ¿por qué el sufrimiento lleva a muchos de nosotros a estados de depresión crónica, resentimiento, pesimismo, nihilismo y desesperación? La respuesta, en pocas palabras, es que nos hemos acostumbrado demasiado a las comodidades de la vida moderna. Tenemos todo al alcance: comida, refugio, entretenimiento y cualquier cosa que nos haga sentir bien. Y como resultado, la mayoría de nosotros no sabemos cómo enfrentar el sufrimiento. Hace siglos, la gente lidiaba con el dolor, la enfermedad y hasta la muerte como algo normal, algo que estaba ahí, a la vista de todos. Pero ahora, con las necesidades básicas cubiertas y con tantas distracciones a nuestro alrededor, vivimos alejados del sufrimiento. Escondemos las enfermedades y la muerte en hospitales y morgues, lejos de nuestra vista. Nuestro cuerpo y nuestra mente ya no están preparados para enfrentar el dolor y las dificultades de existir. Cito: el refinamiento y la mitigación de la existencia hacen que incluso las inevitables picaduras de mosquito del alma y del cuerpo parezcan mucho más sangrientas y malignas. Nietzsche, La Gaia Ciencia. Las comodidades de la vida moderna han hecho que seamos mucho más sensibles al dolor y al sufrimiento, tanto así que para muchos, solo pensar en el dolor ya es motivo de cuestionar si la vida merece la pena. Como dijo Nietzsche, este pensamiento de dolor se convierte en una especie de acusación contra toda la existencia. O como también dijo, el dolor no dolía tanto entonces como lo hace ahora. El dolor ahora se odia mucho más de lo que era el caso para los humanos de antes. Se habla mucho peor de él. Nietzsche, La genealogía de la moral. Debido a que somos tan exageradamente sensibles, cuando aparece el sufrimiento, muchos de nosotros hacemos todo lo posible por evitarlo.
Buscamos refugio en adicciones, o nos perdemos en el brillo hipnótico de las pantallas, solo para distraernos un rato, y si nada de esto funciona, siempre están los medicamentos que nos pueden adormecer y hacer que el dolor se sienta menos intenso. Pero al estar siempre tratando de escapar, de negar o de esconder nuestro sufrimiento, nos perdemos de aprovechar lo que realmente nos podría enseñar. El valor del sufrimiento solo se muestra a quienes se atreven a soportarlo y a enfrentarlo cara a cara. Como dijo Nietzsche, si no estás dispuesto a soportar tu propio sufrimiento, ni siquiera por una hora, y evitas continuamente toda posible desgracia, si consideras el sufrimiento y el dolor en general como malvados, detestables, merecedores de aniquilación y como manchas en la existencia, entonces tienes en tu corazón la religión de la comodidad presuntuosa. Friedrich Nietzsche, La Galla Ciencia. Dicho esto, no se trata de quedarnos atrapados en el sufrimiento más tiempo del necesario. El sufrimiento crónico, el que parece no tener fin, puede hacer mucho daño tanto a nuestra mente como a nuestro cuerpo. Así que, en lugar de quedarnos atrapados en nuestro sufrimiento, una vez que hemos aprendido de él, el papel adecuado del sufrimiento sería actuar como un impulso. Es como un extremo de una cuerda que al tensarse nos arrastra hacia adelante, hacia el desarrollo y hacia el crecimiento. Cito, es la tensión entre los extremos del arco lo que da a la flecha el poder de volar, así como es la tensión en las cuerdas de la lira la que da lugar a la melodía. Esto es lo que quieren decir cuando afirman que la guerra es el padre de todas las cosas. Ian McGilchrist, The Matter with Things. Algunas personas podrían preguntarse si todo esto aplica a los momentos de gran sufrimiento, esos que vienen con la pérdida de un ser querido, una enfermedad crónica, enfrentar la muerte, rozar la locura o tocar fondo en la vida personal. Nietzsche, que vivió experiencias tan intensas, decía que incluso ese tipo de sufrimiento tiene un valor enorme. A todas las edades de mi vida, el sufrimiento monstruoso, fue mi destino. Nietzsche. Nietzsche enfrentó muchos desafíos en su vida, fue rechazado en lo personal, no recibió reconocimiento en su carrera y sufrió enfermedades crónicas que nunca lograron curarse. En una de sus cartas personales, escribió: cada 2 o 3 semanas paso unas 36 horas en la cama, en un verdadero tormento. Este invierno ha sido el peor de todos. Es un gran esfuerzo pasar el día, que para la noche ya no queda placer en la vida, y realmente me sorprende lo difícil que es vivir. No parece valer la pena todo este sufrimiento. Cosima Wagner, Cartas a Friedrich Nietzsche. Sin embargo, el mismo Nietzsche que escribió esas palabras también decía que su sufrimiento fue lo que lo llevó a lograr cosas extraordinarias. Gracias a ese dolor alcanzó la grandeza como filósofo y llegó, en sus propias palabras, a alturas del alma donde incluso la tragedia deja de parecer trágica. Entonces, si estamos enfrentando un gran sufrimiento, podemos mirar a personas como Nietzsche u otros a nuestro alcance para encontrar esa inspiración, para ver que con valentía y la actitud correcta es posible soportar los peores momentos de la vida y salir de ellos con más fortaleza, más sabiduría y una mayor capacidad para disfrutar los momentos felices. Cito, hablando místicamente, el camino hacia tu propio cielo siempre pasa por la inmensidad de tu propio infierno. De tales abismos de sufrimiento, uno regresa renacido, habiendo mudado la piel, con un gusto más delicado por la alegría, con una lengua más tierna para todas las cosas buenas, con sentidos más alegres, más infantil, y sin embargo, 100 veces más sutil que nunca antes. Friedrich Nietzsche, La Galla Ciencia. Entonces, mientras exploramos el dolor y la angustia, debemos recordar que no solo son obstáculos en el camino, sino que también son poderosas herramientas de transformación. Nietzsche nos dice que del sufrimiento puede surgir fortaleza, o incluso una nueva perspectiva ante la vida. La clave está en enfrentar el sufrimiento, no evitarlo, y encontrar el valor que esconde en las experiencias. Así que si te encuentras luchando con la ansiedad o la tristeza, probablemente necesites un cambio de enfoque. Haz clic en la imagen para conocer cómo se hace para cambiar el punto de atención y salir de la ansiedad.